Muy bien, muchachos, estas reacciones ya las habíamos visto en el tema pasado porque nos enfocábamos en los alcoholes, pero nos faltaba analizar esta reacción donde si nosotros tenemos una acetona y lo hacemos reaccionar con MCPBA, vamos a obtener un éster. Fíjense bien qué es lo que pasa en este tipo de reacciones. De nuevo, nosotros tenemos una acetona, aquí tiene uno o dos carbonos por un lado, uno o dos carbonos por el otro. Lo que vamos a hacer es introducir un oxígeno y vamos a obtener de esa forma el éster, pero también vamos a mantener las cadenas alifáticas, las cuales teníamos en el grupo cetona original, ¿sí? Aquí tenemos un etil por un lado, un etil por el otro. Muy bien, pues ahora vamos a introducir este oxígeno para formar el éster, pero seguimos teniendo el etil y el etil. Esto es una reacción sencilla porque nosotros tenemos una acetona simétrica, no importa dónde se introduzca el oxígeno, puede introducirse en el carbono de este grupo de la izquierda o en la cadena del grupo de la derecha. Sería el mismo compuesto. Pero pues vamos a ver qué es lo que sucede, así como el mecanismo, cuando nosotros tenemos una acetona asimétrica que tiene un grupo distinto por un lado al que tiene por el otro. Muy bien, vamos a ver estos dos ejemplos. Lo interesante de esta reacción, que obviamente es una oxidación porque pasamos de un grupo cetona a un éster, es que no solamente podemos utilizar MCPBA, también podemos utilizar cualquier otro peroxiácido. Fíjense bien cómo es la estructura de los peroxiácidos, ¿sí? Tenemos un grupo carbonilo, tenemos un oxígeno y después tenemos un OH. Son muy parecidos a los ácidos. Los ácidos son un carbonilo y un OH. Y ya pues tenemos nuestra cadena alifática, lo que sea. Sin embargo, los peroxiácidos tienen un oxígeno entre el OH y el carbonilo. Entonces, son este tipo de compuestos los que vamos a utilizar para oxidar una acetona y llevarla al éster. Entonces, nosotros podemos tener cualquier cadena, puede ser de un carbono, puede ser de dos carbonos, tres carbonos, etcétera, o puede ser cualquier grupo, pero uno de los compuestos más utilizados es el MCPBA. Como pueden ver, tiene un anillo aromático con un cloro en posición meta. Entonces, este compuesto, este reactivo, se obtiene de forma muy fácil, se puede hacer reaccionar de forma muy sencilla y por eso se utiliza en este tipo de reacciones, pero que no se les olvide, pueden utilizar cualquier otro peroxiácido y sin complicaciones, pues utilicen MCPBA. Entonces vamos con este ejemplo. Tenemos una acetona asimétrica, tenemos un grupo en azul por un lado y un grupo en rojo por el otro, son distintos. Con el MCPBA podemos introducir el oxígeno en esas dos posiciones, ya sea en esta posición y después vamos a tener nuestra cadena alifática de rojo o en esta posición y nuestra cadena alifática de azul. Fíjense bien cómo el producto que en realidad nosotros vamos a obtener es cuando el oxígeno se introduce específicamente en nuestra cadena alifática azul. ¿Sí? Aquí tenemos uno, 2, 3 carbonos. Este es el grupo que se va a mover para introducir el oxígeno y aquí tenemos uno, 2, 3 carbonos. Casi no vamos a obtener el producto donde el oxígeno se introduce en esta posición. ¿Sí? Ahora vamos con el otro ejemplo. Tenemos la misma cadena alifática por un lado, uno, 2, 3 carbonos, pero ahora tenemos una cadena alifática distinta en esta posición. El producto que nosotros vamos a obtener en este caso, en este otro caso, es cuando el oxígeno se introduce en esta posición y todo el grupo de rojo es el que se mueve, ¿sí? Esto depende de la estabilidad de los carbocationes, muchachos. Y ustedes ya saben que un carbocatión terciario es más estable que un secundario, más estable que un primario, etcétera. Muy bien, pues esto es lo que sucede con el grupo que se va a mover. Fíjense bien cómo este carbono de aquí es un carbono terciario. ¿Sí? Tiene un carbono por aquí, un carbono por acá y obviamente está unido al carbono del carbonilo. Entonces, este es un carbono terciario.
Y este carbono de aquí es un carbono secundario. Está unido a este carbono de aquí y al carbonilo. Entonces, ¿qué grupo es más fácil que migre hacia el oxígeno que vamos a introducir? Todo este grupo de azul, porque tenemos aquí un carbono terciario. Es por eso que nuestro producto principal es este. Por el otro lado, de nuevo, este carbono, donde está la flechita, es un carbono terciario, pero este carbono de acá es un carbono cuaternario, ¿sí? Está unido a este carbono, este carbono, este carbono y por supuesto el carbono del carbonilo. Lo mismo, ¿cuál va a ser el producto que vamos a obtener cuando todo este grupo se mueva y nos permita introducir el oxígeno para formar el éster? Ahora vamos a ver el mecanismo de reacción y específicamente con este ejemplo. Muy bien muchachos, en primer lugar, nuestro peroxiácido tiene un OH que actúa como un ácido, ¿sí? Puede donar protones. Nosotros aquí estamos utilizando el MCPBA. El MCPBA le va a donar un protón al carbonilo de la cetona que nosotros vamos a hacer reaccionar. Ustedes ya saben que si le donamos un protón y formamos este intermediario, vamos a activar el carbono del carbonilo para que fácilmente pueda reaccionar con cualquier otro nucleófilo. Entonces, el MCPBA dona un protón y lo activa, pero también el MCPBA, al donar un protón, se convierte en la base conjugada. Aquí tenemos un oxígeno con carga negativa y precisamente ese oxígeno con carga negativa es capaz de hacer un ataque nucleofílico al carbono del carbonilo. Entonces, para no complicarnos, vamos a vamos a nombrar los oxígenos del MCPBA, ¿sí? Este oxígeno le vamos a poner oxígeno A, oxígeno B y oxígeno C. Obviamente el oxígeno A es el que dona el protón y que va a ser el ataque nucleofílico en la siguiente parte de la reacción. Aquí tenemos el oxígeno B y el oxígeno C es el oxígeno del carbonilo del MCPBA. Muy bien. Entonces, tenemos que el oxígeno A viene y hace el ataque nucleofílico. Este carbono de carbonilo no puede tener 5 enlaces, entonces un doble enlace se recorre hacia el OH. Nos deja este compuesto, donde aquí tenemos oxígeno A, oxígeno B y oxígeno C. Y tenemos el OH que formamos, nuestra cadena en azul y nuestra cadena en rojo. Este compuesto es el mismo que este compuesto, solamente que aquí estoy acomodando los grupos funcionales para que se vea mejor en el siguiente paso, ¿sí? Nuestra cadena de rojo, nuestra cadena azul, el OH, oxígeno A, oxígeno B y oxígeno C. Es el mismo compuesto, solamente con los grupos acomodados. Muy bien. Muy bien, entonces nosotros estamos en esta parte de la reacción, donde nosotros tenemos el oxígeno A, B y C, por supuesto. Nuestra mezcla de reacción, nosotros cuando iniciamos la reacción combinamos una acetona con un peroxiácido. Obviamente en el medio de reacción seguimos teniendo protones, muchachos. Los protones que siguen en el medio de reacción, porque va a ser un medio ácido, en este caso van a llegar y van a protonar el oxígeno C. Aquí tenemos el oxígeno C que recibió un protón nuevo. Ahorita no se fijen en las flechitas. El oxígeno del carbonilo del MCPBA, al tener este nuevo protón, tiene una carga positiva. Y aquí es cuando ocurre un movimiento y una ruptura, así como la transposición de la cadena alifática que nosotros vamos a realizar. Entonces, oxígeno A, oxígeno B y aquí tenemos el oxígeno C. En esta parte, cuando ya se protonó el oxígeno del carbonilo del MCPBA, nuestro OH en un primer paso va a introducir un par de electrones para formar un doble enlace con el que antes era el carbono del carbonilo de la acetona. ¿Ok? Al introducir este par de electrones y tratar de formar un doble enlace, no se puede tener 5 enlaces en un carbono. Es en este momento donde toda nuestra cadena alifática va a sufrir una transposición y se va a ir al oxígeno A. ¿Sí? Fíjense bien cómo se pone la flechita. Estos dos electrones que unen nuestra cadena azul a este carbono que era de carbonilo, todo se va a mover hacia el oxígeno A, pero
así como el carbono no puede tener 5 enlaces, el oxígeno no puede tener 3 enlaces. Al recibir estos 2 electrones, un enlace nuevo, el oxígeno A, pues sacrifica los 2 electrones que tiene hacia el oxígeno B, entonces el oxígeno B los toma y trata de formar un doble enlace con este carbono. Este carbono no puede tener 5 enlaces, entonces este doble enlace se va a mover hacia el oxígeno C. Y fíjense bien qué es lo que ocurre. Lo que vamos a obtener por un lado es el ácido benzoico. ¿Sí? Este originalmente era el oxígeno B y este originalmente era el oxígeno C. Y por el otro lado vamos a obtener lo que estábamos buscando, nuestro éster, donde toda la cadena en azul de nuestra cetona original se movió hacia el oxígeno que era el oxígeno A del MCPBA. Entonces, en general, muchachos, cuando ustedes tienen una cetona y lo hacen reaccionar con MCPBA, solamente piensen cómo van a mover todo este grupo y le van a introducir un oxígeno en esta posición. Y pues obviamente revisen el mecanismo de reacción paso por paso. Algo interesante de este tipo de reacciones es que obviamente también lo podemos hacer en cetonas cíclicas. También podemos introducir un oxígeno en esa posición, ¿sí? Nosotros tenemos esta cetona, este es nuestro carbono de carbonilo y tenemos 1, 2, 3, aparte de sus 4 carbonos. Con el carbono de carbonilo creamos un ciclo de 5 carbonos, pero sigue siendo una cetona. Si nosotros lo hacemos reaccionar con un peroxiácido como MCPBA, vamos a introducir un oxígeno. Y ahora lo que nos da es nuestro éster con el carbono de carbonilo, nuestros 4 carbonos originales y el nuevo oxígeno que nosotros logramos introducir. Y ahora también obtenemos un éster.